A Luis Emilio Rondón, diputado de la Asamblea Nacional con nosotros. Les recuerdo que su Twitter para sus redes, @RondónLE. ¿Cómo estás, Luis Emilio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Un placer estar en tu programa. Bueno, segunda vez porque en este mes, porque el otro día no pudimos salir por cadena obligatoria, pero Sí, gracias bueno, por venir y repetir. actitud inútil del presidente de encadenar con una frecuencia insólita para decir nada al país, porque no se ha resuelto ninguno de los problemas con esas frecuentes alocuciones presidenciales, unas peroratas que lo que hacen es agotar la paciencia de los venezolanos, que estamos hasta la coronilla de un gobierno que realmente es el peor de nuestra historia republicana y democrática. Pero no dijo una perolata, convocó a elecciones antes de abril. Entonces, eso es lo que hay que poner el equilibrio, porque por un lado se han pedido elecciones, pero en este momento él mismo dice, entre insultos y eso, a la oposición, que ahora no las quieren. Entonces, ya que tú eres diputado, estás con la Asamblea Nacional, yo quería saber la opinión. Sí, bueno, en principio, este libro que ahora esconden los chavistas, que abjuran de él y que hizo el propio Hugo Chávez Frías, establece las normas del juego de la democracia. La democracia no está al servicio de una persona, por muy importante que ésta sea, ni de sus intereses. La democracia está al servicio del pueblo y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para regresar el gobierno al canal constitucional del cual se fugó hace tiempo y pretende no regresar más nunca. A pesar de que el pueblo se expresó muy claramente en diciembre del 2015 y eligió una nueva Asamblea Nacional, el gobierno empezó a hacer tretas y maromas para impedir que esa Asamblea Nacional ejerciera sus competencias constitucionales plenas. Y eligió una Asamblea Constituyente con el propósito de burlar la decisión del pueblo del 2015, donde participaron ellos solos, donde no hay disidencia, para obviar la aplicación de la Constitución. Y ese es nuestro reclamo principal. El hecho de que en Venezuela, con los graves problemas que tenemos, aceptamos una convocatoria a diálogo para empezar a atender los problemas de los venezolanos. ¿Cuáles son los problemas de los venezolanos? En primer lugar, comida y medicinas. En segundo lugar, coexistencia pacífica, es decir, liberación de todos los presos políticos. En tercer lugar, reglas del juego claras. Reglas del juego que sean acatadas por todos y que no estén cambiando de acuerdo a las circunstancias. Ya vemos cómo hoy, lamentablemente, el Grupo de Lima, conformado por 14 países, 3 de ellos vecinos territoriales de Venezuela, Brasil, Colombia y Guyana, afirman que esa convocatoria a elecciones es bufa. Recordemos, hagamos solamente un pequeño ejercicio de memoria. En el año 2016, nosotros en marzo solicitamos el referéndum revocatorio contra el gobierno de Maduro. Y el gobierno nos dijo, y todos los voceros del gobierno dijeron, que era imposible hacer un referéndum en 10 meses, que era imposible hacer un referéndum en menos de un año. Una pregunta muy simple: ¿está usted de acuerdo con que continúe el presidente de la República o está usted de acuerdo en su revocatorio o en el revocatorio de su mandato? Una sola pregunta, y eso era imposible hacerlo en un año. Hoy, pues en el año 2017, se celebraron a trocha y mocha, con irregularidades muy serias, elecciones para gobernadores y elecciones para alcaldes, con una característica: en las de gobernadores no se eligieron los consejos legislativos de los estados y en las de alcaldes no se eligieron los consejos municipales, que están de hecho vencidos porque su mandato concluyó. Ahora pretenden adelantar una elección queriendo dar un golpe de mano, dar un golpe a la Constitución y a la democracia. Sí. Y hoy, 23 de enero, cuando conmemoramos los 60 años del derrocamiento popular de la dictadura de Pérez Jiménez, pues el gobierno hace un acto dictatorial queriéndole imponer a la sociedad venezolana sus intereses por encima de los intereses del pueblo, y de ahí nuestra protesta y nuestra queja. Esto es lo que dice el Grupo de Lima. Fíjate una cosa, lo que pasa es que en este momento convocar a elecciones, cuando se está llevando un diálogo, una negociación en una mesa internacional en Santo Domingo, todos los cancilleres y todo el mundo se debe haber quedado un poco ya se retiró el canciller de México. Ya dijo que no volvía. Oficialmente. ¿Por qué? Porque él dice que uno de los elementos más importantes de la negociación era la fecha de las elecciones presidenciales, y que al no cumplir o no negociar, sí, al no cumplir eso que ya estaba pactado y adelantar una fecha unilateralmente el gobierno, sin cambio de condiciones, que era lo que se pedía por parte de la oposición. Nosotros, ¿qué pedimos? No solo la fecha, sino elementos fundamentales. Primero, garantizar el voto de los venezolanos en el exterior. Segundo, una reforma de la integración del Consejo Nacional Electoral. Tercero, una observación internacional válida, de gente confiable, no de amigos del gobierno,
no de amigos del sistema político socialista que tiene el gobierno, sino gente que esté apegada a la democracia, como la Comunidad Europea, como la propia UNASUR, como el Mercosur, como la Organización de Estados Americanos, que tienen mucha experiencia en la observación y en el manejo de estos procesos electorales. Y luego reglas claras. No es posible que hoy el Consejo Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente, diga que va a haber elecciones en un cuatrimestre, además es una fecha imprecisa, sin un término fijo. Sí, antes del 30 de abril. ¿Crees que sea como un laboratorio de ensayo, algo para ver cuál es la reacción internacional con todas las sanciones que se tienen? Porque esto no les va a mejorar la posición al gobierno. Además, mayor cinismo imposible. Los voceros fundamentales del gobierno, empezando por el propio presidente, dicen que a más sanciones, más elecciones. No sean cínicos. Ustedes están siendo sancionados por la comunidad internacional por el delito más serio que puede tener una persona, que es la violación flagrante y permanente de los derechos humanos a la vida, como hace una semana lamentablemente presenciamos en Venezuela, como el derecho humano a la democracia. La democracia ya no es una entelequia, ya no es un concepto vacío, es una fuerza que mueve a la sociedad civilizada, occidental, y que exige el cumplimiento de ciertas normas, de ciertos cánones y de ciertos patrones. Mira, esto es lo que dice el Grupo de Lima. Exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponden. Esto lo hizo el canciller chileno Heraldo Muñoz. Claro, y fíjate tú, tan importante que es eso, que hace apenas unos días la Asamblea Constituyente anuló a 3 organizaciones políticas y a la MUD como tarjeta, y ahora convoca elecciones. ¿Por qué anuló a la MUD? Porque primero la invalidaron judicialmente para las elecciones anteriores y ahora la obligan a renovar su nómina de militantes, cosa que, por cierto, algunos partidos han ofertado públicamente el ir al rescate de esa tarjeta para darle una seria lección al gobierno en cuanto a lo que son sus herramientas de lucha. Pero si tú inhabilitas a Voluntad Popular, a Primero Justicia, a la tarjeta de la MUD y a otras organizaciones políticas, pues no estamos compitiendo en igualdad de condiciones. ¿Por qué no inhabilitaron a ninguno de los partidos del gobierno que no participó en las elecciones? ¿Por qué no hay un tratamiento paritario, igualitario, en las reglas, en las condiciones, desde el órgano electoral? Bueno, todas esas preguntas se las hace la comunidad internacional y nosotros decimos que estamos atentos al cumplimiento de estas normas para poder reencontrar la ruta democrática y sacar a Venezuela del atolladero en que se encuentra, producto de un programa económico y de una conducta política absolutamente totalitaria y antidemocrática. Ahora fíjate, entonces el Grupo de Lima dice unas elecciones que no cumplan esas condiciones que leímos antes, carecerán de legitimidad y credibilidad, no le están dando legitimidad, o sea, le va a traer a lo mejor problemas diplomáticos con estos países: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Brasil, Costa Rica y Guayana. 14 países. Hoy se retira México del diálogo. Y además de ello, Colombia retira a su embajador en Venezuela y dice que no lo nombrará hasta que no haya condiciones apropiadas para tener una representación política. Nuestros hermanos, nuestros vecinos naturales, el país con el que tenemos el mayor nivel de intercambio producto de nuestra historia común, se retira, se va de Venezuela, como se fueron las aerolíneas, como se están yendo los muchachos. Da vergüenza ir a los aeropuertos a un viaje internacional y ver ese mar de lágrimas de las familias despidiendo a sus hijos, a sus hijas, que se van buscando una oportunidad que no la tienen en el país. Bueno, eso es lo que le vamos a preguntar a los venezolanos en las elecciones presidenciales. ¿Usted quiere que esto continúe? ¿Usted quiere que Maduro siga en el gobierno? ¿Usted quiere que el dólar llegue a la estratosfera? ¿Usted quiere que la miseria llegue a su casa? Llegó. Mira, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería saber cómo funciona ahora el CNE. No se ha pronunciado la presidenta del CNE, tenemos tiempo que no la vemos. Si falta alguno de los integrantes, ¿qué pasaría? ¿Se puede pedir fe de vida de todos? Por favor, para que me hables de esas reformas que se están pidiendo dentro del Consejo Nacional Electoral aquí en Venezuela. Ya regresamos con más para ustedes. Globovisión.